muchísimas gracias a PETAM. Después del extenso currículum, quiero manifestarles que al final lo importante es la comunicación que podamos hacer hoy y sobre todo el hecho de la introducción de una nueva tecnología. Siempre cuando existe una nueva tecnología, pues nos asustamos un poco, vemos qué situación quedamos, cómo nos va a afectar. Y realmente sí que a lo largo del tiempo de la introducción de las diferentes tecnologías relacionadas con el tacógrafo, pues han habido saltos importantes. Realmente la situación es más compleja, se hace cada vez más compleja y realmente la ponencia de hoy simplemente pretende darles inicialmente los elementos fundamentales de cambio de tecnología con relación a la tecnología existente en este momento. Desde luego que con el breve tiempo que disponemos no quiero cansarles con excesivos detalles técnicos, sino simplemente de forma muy rápida enunciar aquellas cosas que son las que más van a cambiar y que realmente les pueden afectar. Posteriormente seguimos realizando formación, cursos, información a todos los niveles, tanto empresas, flotas, asociaciones, administración, de cara a la introducción satisfactoria de la nueva tecnología y, evidentemente, que dispongan más profundamente de toda la información que requieran. Por tanto, a su disposición posteriormente a estas jornadas para que le aclaremos cualquier duda que pueda surgir. Y voy directamente sin más dilación. Nos movemos dentro de… Hay 5 puntos, legislación, casi nada, simplemente reconocer, entrar más en los cambios de tacógrafo, en el sensor de movimiento, cómo afecta también a los centros técnicos y las herramientas de descarga necesarias para el archivo y custodia de los datos del propio tacógrafo. Bien, importante, ¿cuáles son los elementos de legislación? Desde el punto de vista, el tacógrafo llamado inteligente, no es que los demás no lo sean, pero bueno, a veces las definiciones que se establecen a nivel técnico pues, no son excesivamente, no generan mucha diferenciación a lo demás. Proviene de un reglamento europeo, de la modificación del reglamento europeo que se produjo en el año 2014. El reglamento es el 165 y ya en el año 2014 se estableció la introducción y obligatoriedad para todos los vehículos que se matriculen en junio del 2019 la instalación de este nuevo tacógrafo denominado inteligente. Bueno, ha habido mucho trabajo de aplicación, de desarrollo, de que los equipos tengan sus homologaciones correspondientes y realmente, pues como veremos, el producto está aquí y la instalación se está realizando en los primeros equipos, en los fabricantes de vehículos y, por supuesto, de camiones y autobuses. Y realmente, a partir del mes de junio de este año, pues la matriculación de esos vehículos deberá de tener instalado ese tacógrafo que denominamos inteligente. Como ustedes ven, hay una evolución y esa evolución es importante. Vamos con tacógrafos digitales desde el año 2006, que se introduce la tecnología para diferenciar, digamos, de los tacógrafos analógicos y han habido diferentes generaciones de producto, llegando al año 2019 en el producto inteligente que denominamos tacógrafo digital DTCO 4.0. Este es el resumen fundamental de todo lo que quiero transmitirles hoy. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales relacionadas con el cambio que se produce en el tacógrafo? Vamos a empezar por módulos adicionales a la información de la que hoy registra el propio tacógrafo digital. Punto número 1, introducción de un sistema de posicionamiento global, GNSS. Es decir, el tacógrafo inteligente tiene un módulo que registra posiciones. El segundo que ven en la parte superior llamamos tecnología DSRC. Esa tecnología DSRC es otro módulo incluido en el tacógrafo que lo que está diciendo es establecer una comunicación de corta distancia, digamos las siglas en inglés DSRC, es una comunicación de corta distancia dedicada.
es decir, utiliza una banda de frecuencia específica para poder comunicar datos. La siguiente, que lo verán ustedes a su izquierda, sensor de movimiento. El sensor de movimiento es nuevo, es diferente, recoge la información de la caja de cambios del vehículo y transmite la información de distancia recorrida al tacógrafo. Ese nuevo sensor incorpora, como veremos, una serie de modificaciones y es apareado, es decir, se comunica indefectiblemente con un equipo, con la unidad intravehicular, que es lo que denominamos tacógrafo. Al final es un ecosistema, es un sistema completo. Siguiente. Tenemos un elemento nuevo que se llama privacidad de datos. Saben todos ustedes la aplicación el año pasado de la nueva regulación europea a nivel de protección de datos, de carácter personal. Esto se ha incorporado dentro de lo que es el nuevo tacógrafo inteligente y, por lo tanto, veremos que hay una serie de menús en los cuales el propio conductor tiene que determinar y dar su consentimiento explícito para que una serie de datos puedan ser transmitidos. No aquellos legales, de control legal, que esos se pueden, por supuesto, y deben de extraerse, sino toda otra serie de elementos de información que ahora, al posicionar el vehículo, podemos determinar y saber exactamente dónde estaba. Por tanto, hay que incorporar la regulación de protección de datos en el propio sistema. Impresiones. La impresora, por supuesto, van a haber diferentes impresiones. Por tanto, cuando se le pide información, la información va a cambiar porque hay nueva información. No es que sea muy distinta, pero ya veremos algunos ejemplos de información que existe. Las tarjetas de tacógrafo. Por supuesto que esa nueva tecnología establece mayor necesidad de capacidad en los chips de cada una de las tarjetas. Saben ustedes que hay 4, tarjetas de conductor, de empresa, de talleres y de controladores. Todas ellas, los chips, tienen que cambiar y van a cambiar de una manera paulatina. Los nuevos chips que se vayan generando a través de las autoridades a nivel europeo, en este caso en España, la Casa de la Moneda, que es quien realiza físicamente las tarjetas, irá incorporando esta nueva tecnología a partir del mes de junio. Antes, porque hay necesidad de tener las tarjetas por parte de los centros técnicos, talleres, que puedan realizar las calibraciones de los tacógrafos. Y por último, las herramientas de descarga. Al ser una nueva tecnología y tener una estructura interna, encriptación de datos distinta con mayor seguridad, establece que los elementos de descarga para poder hacer visible estos ficheros, que son los que se tienen que guardar y que son los que, de alguna manera, los estados y los controladores de transportes nos van a pedir para poder hacer la revisión, realmente esas herramientas tienen que ser distintas porque la estructura de datos de los tacógrafos ha cambiado. Con lo cual, si tenemos claro este pequeño dibujo, pues realmente estos son fundamentalmente los cambios del tacógrafo inteligente. Muy brevemente voy a entrar unas pinceladas en cada uno de ellos para que tengan pues, una comprensión mayor. Estos cambios legislativos establecen, aquí es importante quedarnos con lo siguiente. Los modelos anteriores, los existentes, llamados 3.0, se dejarán de fabricar. Con la entrada de los modelos anteriores al 3.0 se dejarán de fabricar, digamos, los tacógrafos digitales más antiguos. Eso no quiere decir que no puedan utilizarse para su reposición un producto que va a ser el actual, el 3.0, que puede utilizarse para poder intercambiar en caso de avería cualquiera de los tacógrafos hoy en día existentes. El nuevo tacógrafo 4.0 no será compatible para la sustitución de los 3.0 ni de los modelos anteriores sin el cambio también del sensor de velocidad. Es lo que les decía, tienen que estar unidos y ser de la misma tecnología para poder intercambiarse. Y los países del convenio AETR mantendrán los requerimientos del anterior reglamento, incluso después de la introducción del tacógrafo 4.0. Bien, otro cambio legislativo necesario ha sido debido al tema de los centros técnicos. Los centros técnicos son aquellos talleres que están autorizados para poder realizar las
actividades de calibración, de verificación periódica de los equipos. Y esa legislación se ha adaptado también en España con un nuevo reglamento que se publicó directamente en el año 2017, el Real Decreto 125, y también una nueva norma UNE que tienen que seguir todos los centros técnicos para poder realizar estas nuevas calibraciones. Bien, tacógrafo inteligente, lo más interesante, como decíamos. Estos elementos son, bueno, el aspecto desde fuera, pues desde fuera no es distinto a la generación que tenemos en este momento, pero sí estos elementos que son distintos. El KITAS, sistema de SRC, el posicionamiento global y uno nuevo que es definido en el reglamento de forma estandarizada para poder extraer los datos a través de un interfaz normalizado, datos que puedan servir para la gestión de la flota. No son los mismos datos que son los legales, es decir, los datos que ustedes tienen que guardar y que son los que se controlan, pero hay otra serie de datos que también los podemos utilizar para gestionar nuestras empresas, nuestros conductores, nuestros vehículos. Existe una salida, una interfaz en el que los datos los puedo utilizar para poder gestionar mi empresa. Sistema de posicionamiento, lo que debemos de conocer. Fundamental, el registro es, como hemos visto, el uso legal de posiciones de GPS. Según el reglamento, se registran las posiciones para los eventos, comienzo y final de la actividad diaria y cada 3 horas de tiempo de conducción acumulado. Significa que el sistema va, cuando introducimos nuestra tarjeta de conductor y empezamos la jornada, nos va a grabar la posición. De la misma manera, cada 3 horas de conducción me va a estar grabando la posición para poder hacer una trazabilidad. No es una trazabilidad minuto a minuto, sino que por el reglamento europeo es cada 3 horas. Puedo saber dónde está, puedo hacer el seguimiento, pero ese seguimiento es un seguimiento cada 3 horas, desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de hacer un seguimiento desde el punto de vista de gestión de flotas. El siguiente punto. La segunda señal de velocidad que hoy es necesaria ya no se va a tomar hoy se saca del sistema ABS, de una segunda señal de velocidad. Ya se toma la propia señal que proviene del GPS. Y por último, los datos, el sistema de datos, lo que nos va a hacer es lo siguiente, que sale aquí. El tacógrafo enviará las posiciones del vehículo y al interface de diagnosis para otras aplicaciones. Es lo que hablábamos. Es importante el cumplimiento de la legislación de protección de datos. Lo legal lo guarda cada 3 horas la posición. Podemos a través de esa interfaz sacar información para poder hacer un seguimiento y un posicionamiento para la gestión de nuestras flotas. Y, por supuesto, el sistema funciona para los sistemas Galileo, GLONASS, GPS, es decir, es un posicionador independientemente del tipo de satélite que tengamos. Unos ejemplitos muy rápidos de lo que es las nuevas impresiones, porque decíamos, van a salir la información, como ven ahí, de longitud y de latitud, es decir, que nos posiciona y va a estar en la impresión, con informaciones de inicio de turno, de longitud, de latitud, de hora de posición, cuenta kilómetros, fin de turno, país, o sea, que tenemos aquí un montón de información que, lógicamente, pues está en esa impresión totalmente distinta. Comienzo al principio del turno, luego después del turno y luego después de 3 horas de conducción nos va marcando esa posición que luego la tenemos acumulada y que se imprime después del principio y el final de turno. Bueno, tenemos aquí otra serie de ejemplos. No voy a meterme en toda esa información que, como les digo, pues puede perfectamente ir más adelante y podemos con posterioridad pues entrar en cada uno de los detalles. Sistema que hablábamos, el segundo módulo importante, DSRC. Un sistema dedicado, es decir, de comunicación, que en el reglamento se ha traducido así un poco como teledetección temprana. ¿Y eso pues qué viene a significar? Pues ¿qué significa? Significa que
Este sistema es un sistema de comunicación de datos de corta distancia desde el tacógrafo a un dispositivo receptor de los mismos. ¿Cuáles son los datos que se envían? Los datos que se envían son una serie de eventos y fallos que el tacógrafo registra en un módulo de memoria especial definido exclusivamente para este objeto. No tengo, por ejemplo, un ejemplo, conducción sin tarjeta. Bueno, pues ese es un evento que se graba en ese fichero y ese fichero específico, esa memoria especial, es la que voy a transmitir cuando haya un receptor que me pregunte desde fuera, a distancia, cómo está la memoria. ¿La llevo llena? ¿Llevo algo o no llevo nada? Y el sistema me va a decir, oye, que en mi memoria tengo algo y ese algo es una serie de eventos que están perfectamente establecidos en el reglamento europeo. La salida de datos. Bueno, los datos se envían siempre cuando sean requeridos por un dispositivo externo con autentificación de tarjeta de centro técnico o de agente de control. Los datos salen del módulo encriptados y se desencriptan en el dispositivo de recepción, siempre con la correspondiente tarjeta insertada. ¿Qué significa? Ejemplo, un control en carretera por parte de cualquiera de las agentes de control de tráfico. Tienen un dispositivo. Ese dispositivo se comunica vía esta tecnología de comunicación, se comunica cuando él pone su tarjeta de controlador, envía una pregunta al vehículo que viene y ese vehículo que tiene este módulo lo que hace es recibir la demanda. Dice, muy bien, es una demanda y además es una señal que viene con la tarjeta de un controlador y lo que hago es enviarle la información que tengo en ese módulo también encriptada. La recibe el controlador en su equipo y a través de su equipo puede ver que en la memoria existen algunos eventos que se han registrado. El caso posterior es, a la vista de lo que yo tengo, más adelante le digo a ese vehículo que lo quiero controlar. Lo quiero controlar correctamente. Lo voy a detener y voy a ver todo lo que hay ahí. Eso es un indicio. Y por tanto, al ser un indicio, voy a detener a aquellos vehículos que presenten indicios. No voy a detener y hacer un control a todos los vehículos de forma aleatoria como se produce en este momento. Esa es la idea que hay detrás del reglamento que se aprobó en el Parlamento Europeo. No es enviar la multa a tu casa, eso no va a ocurrir nunca. No vamos a tener el radar que la información la recoge y luego yo tengo ya la denuncia y la recibo en la empresa. Eso no va a suceder. Voy a detener a este vehículo, voy a revisar a este vehículo porque tiene indicios de que hay algo que se ha registrado en él que no está, digamos, acorde o que tengo que mirar más profundamente. Muy bien. Una serie de ejemplos que están aquí. Esos son los mensajes que ven ahí a la derecha, matrícula de vehículo, incidente de exceso de velocidad, conducir sin tarjeta, tarjeta de conductor, Todo eso es lo que marca el reglamento y eso es lo que si sucede se va a guardar en el módulo correspondiente y se va a transmitir cuando se lo pida un controlador. Y bueno, también en la impresión pues hay nuevas impresiones con nuevos simbolitos que está diciendo pues cuándo están los fallos, cuál tiene, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, eso hay que entrar muy en el detalle. ¿Cómo nos modifican los vehículos? Pues para poder ese módulo conectarse y enviar esa información, pues necesita un módulo, necesita una antena externa que es la que emite esa información y yo la voy a recibir de forma al exterior del vehículo. Bueno, pues esto, ¿qué distancia tiene? Estamos hablando de una distancia de 50, 60 metros en las cuales pues, el vehículo está enviando esa información. Para hacernos el ejemplo, en casa tenemos Wi-Fi, pues el Wi-Fi que tenemos en casa pues funciona más o menos igual. Estamos más cerca de él, pues recibimos mejor señal. Si nos vamos a la casa de al lado, pues perdemos señal. Estos equipos están diseñados para que tengan un rango de acción de 50-60 metros en donde la recepción de la señal es perfectamente y es correcta.
Y, por lo tanto, en sus nuevos vehículos, a partir de junio del 2019, de este año, van a ver una nueva antena, como está en el ejemplo, que es la antena de comunicación del sistema DSRC. Bueno, pues estos test que se realizan de distancia no solo son estáticos, sino que son dinámicos, es decir, que un vehículo, como ven ahí, moviéndose con el sistema de control del controlador hasta en movimiento, pues le puede enviar información y en movimiento pues el vehículo pues le envía la información correspondiente. No debe de ser, no solamente es poner un control estático, sino que yo puedo tener el control dinámico, es decir, puesto en un vehículo. Extracción de datos, lo que hablábamos, cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Y aquí existe, por parte del Parlamento Europeo, la situación clara de que un conductor, cuando tenemos más información en el vehículo a través del posicionamiento, pues al final resulta de que tenemos que asegurar la privacidad de ese conductor. Y, por tanto, lo que se obliga a que el tacógrafo interrogue, pregunte al conductor, debe de hacerlo, para que él le deje, esté de acuerdo y consienta en que los datos que yo voy a extraer, como ven, no lo verán porque es muy chiquitito, pero pone publicar datos ITS, son los datos de gestión de flotas. Por tanto, si yo quiero hacer la gestión de flotas y quiero coger los datos de ese vehículo, pues evidentemente el conductor, el tacógrafo, lo que le tiene que pedir es, cuando introduzca su tarjeta, le va a preguntar, oye, ¿publico los datos para la gestión? Y él tiene que decir sí. Y al decir sí, los datos se transmiten y, por lo tanto, se pueden recibir por medio de cualquier sistema de módem que se traslade a la empresa y que hacemos una gestión con nuestros sistemas de gestión de flotas. Pero, evidentemente, lo que sí que en este momento iba a ser distinto es de que existe el consentimiento explícito del conductor para que esos datos puedan ser gestionados por la empresa. Es lo mismo que si está en el vehículo, que es lo mismo que ustedes tienen que hacerle firmar el consentimiento para que él ceda los datos para hacerle la nómina. Pues es exactamente lo mismo que nuestras empresas pues estamos aplicando para cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Pues igual para el caso del tacógrafo y, por lo tanto, el equipo le pregunta, le interroga y él tiene que decir, pues sí. La introducción del tacógrafo pues, se está produciendo desde enero, los equipos hay disponibles, están homologados y aquí pues, ven ustedes los diferentes fabricantes en los cuales a lo largo de enero hasta abril pues, se van empezando ya a tener estas unidades para poder tener los vehículos carrozados y en perfectas condiciones el mes de junio de este mismo año. Muy bien, sensor de movimiento. Llegamos al final. ¿Qué diferencias tiene el sensor de movimiento? Bueno, pues el sensor de movimiento es mucho más seguro desde el punto de vista mecánico, de seguridad mecánica, sin plomos en la soldadura, pernos hexagonales más cercanos de la caja de cambio, mejor seguridad contra manipulación porque los datos se encuentran completamente encriptados y con pues, un sistema mucho mayor de seguridad, basado en y este sensor pues, puede funcionar, lógicamente, con cualquier tipo de tacógrafo de anteriores generaciones. Y una cosa que es importante, y es que para aumentar ese nivel de seguridad y como cumplimiento del requerimiento SEC 006 que se encuentra en el anexo 1C, para aumentar la seguridad, lo que se establece es de que cada uno de los sensores solo puede parearse con un único tacógrafo. Es decir, cuando se instalan, cuando se ponen en funcionamiento, el sensor y el tacógrafo se entienden. La señal queda completamente ligada, está encriptada, ellos se entienden perfectamente y si tenemos un problema del sensor o tenemos que cambiar el sensor, se puede reemplazar por otro y lógicamente se tiene que volver a parear. Pero en el caso de que el tacógrafo se estropee, no debería de suceder en muchos casos, muchos menos, pero siempre puede ocurrir que pueda tener una avería, entonces sí que no se puede poner un tacógrafo nuevo
con otro, con el mismo que teníamos, porque ya está apareado, sino que tendremos que utilizar pues otro sistema, otro sensor de movimiento. Por tanto, al final lo que tenemos que tener la idea es de que con cada sensor hay un tacógrafo, se parean y forman un solo sistema. Si uno de los elementos del sistema pues falla, si es el tacógrafo, pues al final tendremos que, digamos, cambiar todo el sistema. Bien, una pincelada sobre los centros técnicos. También les afecta muchísimo a los centros técnicos, que son los que les realizan las gestiones de calibración, de verificación periódica de los tacógrafos cada 2 años, o en caso de averías o que haya algún problema en la instalación. Bueno, los centros técnicos, ya tenemos pues nuestra red preparada en este momento, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, con los equipamientos necesarios para poder realizar esa actividad. Estamos pendientes de la recepción de las nuevas tarjetas de centro técnico que, según la Casa de la Moneda, van a estar disponibles a partir de finales del mes de marzo y, por tanto, pues todo el sistema, que es este ecosistema que hablamos, pues los centros técnicos tienen que hacer unos nuevos test, tienen que hacer unas nuevas comprobaciones a estos nuevos módulos. Por lo tanto, los centros técnicos tienen que tener equipamiento, tienen que tener pues unos equipos para poder hacer el test del sistema de comunicación y también, por supuesto, comprobar que el posicionamiento global es correcto y todo ello, pues al final, comprobar que el sistema está en perfecta condición y poder hacer esa verificación periódica, documentarla para cumplimiento de la legislación. Eduardo, ya tiene que ir abreviando. Perfecto, pues es que estábamos al final mismo. También hay una nueva tarjeta, unos nuevos precintos, que eso estamos en ello, y el último punto, que es el de las nuevas herramientas de descarga. Las herramientas de descarga, pues como les decía, hay una nueva estructura de datos y, por lo tanto, como hay una nueva estructura de datos, pues es necesario adaptar todas las herramientas de descarga, no solamente las que correspondan pues a nosotros como fabricantes, sino cualquier sistema de descarga que ustedes utilicen, pues tiene que adaptarse para poder entender el nuevo sistema de tacógrafos. Y la última, que es esta de aquí, no solamente las herramientas de descarga, sino los sistemas de gestión de flotas que todos estamos utilizando, aquellos que toman los datos automáticamente de las tarjetas y de los tacógrafos, pues como la estructura de los datos es distinta, se tienen que actualizar. Y, por supuesto, aquellos productos que estén en esta fase, pues lógicamente en algunos casos pues no podrán leer o no se podrán incorporar a la aplicación que tengan ustedes, salvo que se actualice por parte del proveedor correspondiente. Si es Continental, pues perfectamente, porque ya disponemos TISWeb 5.0 con nuestro sistema de descarga, que por supuesto se entiende con el tacógrafo, pero cualquier otro proveedor de estos sistemas pues tiene que hacer esa adaptación. Y nada más. Gracias por su atención. Sé que es mucha cosa, pero a su disposición a lo largo del día y, como digo, pues en posteriores ocasiones, sin ningún problema, se dirigen a nosotros, a nuestros talleres, a nuestros centros técnicos, para que tengan toda la información correspondiente y lo mismo desde el punto de vista de asociación, si queremos hacer una jornada pues mucho más profunda, evidentemente a su disposición. Y nada más. Muchas gracias por su atención.